Somos BM Online. Conectate con nosotros. Hay una persona con mucha formación académica, con muchos años de trabajo en lo suyo, en el plano espiritual, con mucha misión y visión, que nos visita ahora. Él lanzó también un canal de televisión en el año 2021, que fue el primer canal católico del país, que ofrece 24 horas de programación variada y accesible, con esa finalidad, la finalidad de ilusionar a todos para con un destino esperanzador. Y yo por eso y mis compañeros invitamos en esta ocasión de vuelta al padre Víctor Luis Cabañas, un destacado sacerdote católico paraguayo, figura mediática, conocido por todos y por su innovador proyecto de evangelización a través de los medios digitales. Y su labor, la del padre Víctor Luis Cabañas, se centra en la difusión de la palabra de Dios y la formación bíblica, alcanzando a una amplia audiencia a través del canal de televisión Ñande Yara Ñee. O sea que el Señor habla, Jesús habla, Dios habla, y aquí nos va a hablar el padre Víctor Luis Cabañas. La palabra de Dios, ¿qué tal? ¿Qué tal, Bruno? Padre, ¿cómo le va a usted? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Acérquese. Gracias a Dios. Sí, bueno, sí. Lo que pasa es que hay mucha humedad y todos estamos medio afectados por la cuestión esta de la lluvia. Se nos vino la lluvia así de repente. No, sí. Tenemos 100% de humedad ahora. Tenemos 100% de humedad y casi 20%, o sea, nuestra, ¿cómo que se llama? 20 grados. 20 grados de temperatura, casi 20 grados de temperatura. Bueno, gracias por estar acá, padre Víctor Cabañas, de vuelta. ¿Cómo están todas las cosas que usted maneja, y las maneja muy bien? No sé cómo hace en el día, tiene 20.000 compromisos, pero siempre está risueño, siempre está con ganas de comunicar, siempre está con buena onda. ¿Cómo hace usted para desarrollar sus vertientes en tantos lugares disímiles también? Sí. Un saludo primero a tu audiencia. Gracias, Bruno, también por estar aquí, por compartir, ¿verdad?, esta linda experiencia de comunicación. Y en realidad estoy procurando siempre moverme de acuerdo a las necesidades, porque hay muchísimas necesidades, como dijiste, en el aspecto espiritual, y esa es nuestra propuesta, de llegar hasta ello. Entonces, gracias a Dios, el cardenal me dejó libre, por decir, dentro de mi ministerio. Estoy adscrito aquí en Villamorra, estamos muy cerca. Estoy con el padre Silvio Suárez, él es el párroco de la parroquia San José Obrero. Y adscrito quiere decir que yo vivo ahí y estoy con esta misión exclusivamente ahora de la parte comunicacional. Y desde ahí vienen los llamados y los pedidos también, porque en cuanto la gente va conociendo el trabajo, la gente quiere que se les visite, y sobre todo con Ñande Yara Ñee Televisión, ¿verdad? Y entonces llegamos a todas partes donde podemos. Realmente fue muy plausible esa idea de crear un canal con la palabra de Dios, y como canal católico, el primer canal católico. ¿Cómo surge esto? A través de ese ejemplo de esta señora, esta monja que también dio sus pautas muy bien. Que comenzó en un garaje de su vehículo. Claro, ¿verdad? Que realmente de WTN, exactamente. Eso, propagó al mundo entero la palabra de Dios en aquel momento, y falleció lamentablemente esta señora, pero se siguen poniendo sus programas al aire. Así ¿verdad? mismo, sí. Increíble, de cómo ella comenzó, exactamente. Bueno, en el caso suyo, ¿cómo fue realmente el bautizo de todo esto? Bueno, aquí hay dos etapas, digamos. Al comienzo yo trabajaba en el colegio Salesianito, y allí en Vista Alegre estaba con los jóvenes, y ellos en un curso de periodismo
un periodista que les daba sobre locución, etcétera, todo lo que es la parte comunicacional, sobre todo para la radio. Un día me visitan, padre, ¿por qué no hacemos un programa del colegio? Pero ellos querían hacer por la radio. Yo le dije, no, por la radio nadie le va a ver, ustedes son jóvenes, tienen que mostrarse, son lindos, etc. Le decía. Muy bien. Y me decía, pero es más difícil, dice, más caro. Dice, bueno, y ustedes tienen aquí sus padres, vamos a buscar golpear puertas y que les pague el auspicio, etc. Claro. Y vamos a hacer un programa, le decía, un programa. Bueno, y así comenzó este programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Con el señor Bernarde fuimos a visitarle, incluso él para comenzar nos dijo, bueno, yo le dejo incluso gratis hasta que termine el año, eso era en julio. Yo voy a pagar, dice, con mi diezmo. Así, julio del 2021. ¿O julio cuándo? no, estamos todavía en el 17, Ah, 2017, 2017, con los jóvenes, por sí, eso sí. dos etapas. Sí, claro. Entonces, lo primero fue solamente programas y comenzamos con Jóvenes para los Jóvenes en Familia y los jóvenes mismos tenían la participación, yo estaba con ellos dirigían, me ayudaban y así fuimos adelante. Hasta que después vino la pandemia, 2020. Y ahí yo ya fui enviado a una parroquia y claro, como se había cerrado todo y también las iglesias solo podía ir 10 personas y todos querían ver. Al comienzo hicimos por el famoso Facebook, ¿verdad? Con la camarita, cada uno de su celular en el Facebook y bueno, transmitíamos. Pero después me daba cuenta que hacía más falta, ¿verdad? Porque imagínense, yo recuerdo que llegaban a entrar 25.000, 30.000 personas entraban, ¿verdad? Quiere decir que había mucha necesidad, y más en la pandemia, ¿verdad? Había mucha necesidad y todos estábamos... Muchísimo, todo el mundo ahí... Encerrados. La misa, y encerrados, claro. Sí. Y entonces ahí comencé a pensar y a ver si podíamos hacer en el canal de aire, ¿verdad? Solamente que el precio era muy alto, entonces... Pero el proyecto comenzó. Y lancé ahí a la gente, así en forma general, a ver si podemos hacer algunos programas por los canales que tenemos aquí en nuestro país, ¿verdad? De aire y también de cable. Y así comenzamos la segunda etapa. Hasta que después nos dimos cuenta de que cuesta mucho dinero, ¿verdad? Y entonces incluso pagando todo lo que estábamos haciendo en los diferentes... los diversos cables y canales, los medios, entonces podríamos unir y tener nuestro propio canal, ¿verdad? Y así fue la segunda parte. ¿Cuál fue la experiencia ahora, haciendo un rebobinaje? ¿Usted está satisfecho con lo que están haciendo? ¿Y hay respuesta por parte de la ciudadanía? ¿Cómo es la resultante? Y podemos decir, por una parte, muy satisfecho con la gente, porque la gente está... viendo bastante y seguimos siempre en algunos canales de aire, ¿verdad? Porque todavía canal de cable no es que llega a todo el país, ¿verdad? O sea, claro, solo en claro. algunos lugares y no todos tienen posibilidad de pagar. Y además canal de cable, algunos tienen un cable o el otro tiene otro, etcétera, diferentes compañías, entonces no todos pueden ver. Sin embargo, los canales de aire prácticamente están en todos los cables, también pueden ver y pueden llegar incluso a todo el país. Y entonces estoy muy satisfecho porque a través de estos otros canales estamos llegando a mucha gente, porque yo recorro mucho y cuando me voy y llego y dice, padre, por fin lo ya, yo te veo en la tele, dice, pero te quería ver en vivo, en directo. Bueno, te quería saludar. Bueno, y en miles de personas, ¿qué tienen ustedes un porcentaje más o menos? ¿Analizaron, llegaron a la conclusión de algún porcentaje de audiencia, digamos, para...? Solamente a través de NPI, que el señor Bierzi había hablado con el Monseñor Valenzuela en ese tiempo, era cuando era el arzobispo. Le habló y le dijo que estábamos en el primer rating, sobre todo en ese horario que teníamos de la mañana, los domingos, que se llama Ñandeyarañe Dominical. Claro. Porque en muchos lugares no existen sacerdotes, sobre todo en la campaña, porque se ve en todo el Paraguay, eso sí, toda la gente. Y entonces, ¿qué hacían? Una hora de programación donde yo explico la palabra de Dios, las 3 lecturas,
Y entonces dice que la gente, incluso algunos ya compraron de esas pantallas grandes. Grande, claro. Y le ponen en vez del país, por decir así, ¿verdad? En el momento de la predicación. Entonces escuchan ahí, ven, etcétera. Es interesante. Y es muy interesante. Como son creativos también ellos, ¿verdad? Para poder... Claro, por supuesto. Bueno, y en Estados Unidos hay una gran red, un gran canal que se llama Eternal World Television Network, EWTN, que es una cadena de Estados Unidos de televisión por cable que ofrece programación católica las 24 horas. Ahí está esta hermana que fue una de las impulsoras, la Madre Angélica, y es la cadena de televisión católica más grande de los Estados Unidos y se considera la mayor cadena de medios religiosos del mundo. Según su propia cadena, llega a 425 millones de personas en 160 países con 11 cadenas, imagínense. Bueno, y en 1980 se fundaba originalmente este canal a través de la Madre Angélica, que había trabajado mucho esta señora y comenzó a transmitir el 15 de agosto de 1981 desde un estudio, una suerte de garage, en el monasterio de Nuestra Señora de los Ángeles en Irondale, en Alabama, que la Madre Angélica fundó en 1962. Bueno, y sabemos eso, después presentó su primer programa, Mother Angelica Live, y qué sé yo, y después se tuvo que jubilar por problemas de salud en el 2001, y a partir del 2017 Michael P. Warsaw, quien es consultor del Dicasterio para las Comunicaciones del Vaticano, dirige justamente este canal, Eternal World Television Network. Bueno, esto simplemente para asociarnos a Ñandeyara Ñe'e. Ñandeyara Ñe'e. Qué lindo nombre esto. Qué lindo nombre este. Y es una... Y usted tiene una formación académica de larga data, ¿verdad? Sí. Un doctorado en la Biblia. Sí, Biblia. sí, también. Sí. En Roma. Estuve en Roma, exactamente, y enseñando también en Jerusalén. ¿Ah, sí? Ahí estuve 10 años en la universidad, Ratisbon se llama. En Jerusalén, The Monastery, 10 años. Salesian Monastery, en Ratisbon, Jerusalén, sí. Qué bueno. Una experiencia ¿Y no hermosa extraña para usted mí. eso? ¿No extraña usted eso? Claro que no sí. extraña. Extraño, ¿verdad? Pero al mismo tiempo el trabajo que se hace aquí o que estoy haciendo en este momento me satisface mucho más también. ¿Ah, sí? Sí, pero se extraña, pero ahí es un mundo académico, ¿verdad? Un mundo académico donde uno está formándose. Y los alumnos, porque son pocos también ahí, uno trabaja más o menos con 20 alumnos por curso en Jerusalén. En Roma sí se trabajaba con más gente, ¿verdad? Porque la gran mayoría tenemos las iglesias, los católicos, etcétera, el cristianismo. Pero estando en Israel, también están los franciscanos y la parte pastoral la realizan los franciscanos. ¿Y usted habla hebreo? Un poco de hebreo, ¿verdad? Sobre todo el hebreo bíblico. ¿Y cómo usted se daba a conocer? ¿En inglés? En inglés, en italiano. En italiano. En francés, o sea, hay castellano también, hay quienes hablan, porque los judíos vienen de todas partes. De todas partes, sí, eso sí. Pero nosotros comenzamos enseñando en italiano, o sea, la congregación salesiana había optado porque es la lengua oficial de la congregación salesiana. Pero después venían muchos alumnos y el más universal era el inglés. Entonces se cambió. En el 2005 se cambió del italiano al inglés. Y más o menos 2 años entre traspasar mientras íbamos a estudiar un poco de inglés y a mejorar el inglés, ¿verdad? Para poder enseñar en inglés. Bueno, estamos con el padre Víctor Luis Cabañas. Ya decía, él estuvo en Roma, después estuvo en Israel, no sé si estuvo antes y después fue a Roma. Sí. Y después recaló acá, por supuesto, al regresar a Paraguay, el padre Cabañas inició su camino en la evangelización con un programa de radio, en Radio María, donde transmitía durante 2 horas semanales, y este espacio fue el germen de su proyecto Ñandeyara Ñe'e,
cuyo nombre fue sugerido por los oyentes a través de un concurso. Qué interesante esto. Bueno, y tiene todo el apoyo comunitario también, Padre Cabañas, ¿verdad? Sí. Le apoya a la gente. Y prácticamente nos mantenemos con la ayuda de la gente. Ponemos un poco de auspicio y bueno, pero que lo que ponen en los canales católicos, sus auspicios, son gente que se juegan un poco por la evangelización también, ¿verdad? Porque los grandes, etcétera, no es que pone tanto la publicidad allí. ¿Qué es la evangelización? ¿Qué es la evangelización? Y en estos tiempos de tanta incertidumbre, ¿dónde está ese terreno evangelizador? ¿Dónde digamos, se apoya más? Entonces, para entender el término de por sí es importante, ¿verdad? Porque viene del evangelio, del griego, ¿verdad? sí, eu angelos, ¿verdad? Angelos, enviado, eu bueno. O sea, el enviado o la buena noticia, decimos nosotros en nuestra traducción. Y evangelio después ya directamente castellanizando, evangelio. Evangelio querría decir del griego buena noticia. Entonces, buena noticia. Eso es, sí, el eu. Eu en griego quiere decir bueno. Eutanasia, buena muerte. Eugenia, buen nacimiento, y así, ¿verdad? O sea, del griego. No, es muy interesante desde las raíces. Y entonces, eu angelos, el que lleva la buena noticia. Y entonces, y es más difícil llevar ahora esa buena noticia así con todo con todo lo negativo que fluye en el ambiente, digamos. Yo diría que cada tiempo tiene sus dificultades y tiene sus cosas positivas. Ahora lo positivo que tenemos a través de los medios de comunicación, ¿verdad? Sí, claro. Porque si uno va a pensar un poco en los otros tiempos, era también difícil porque tenían que ir casa por casa, por decir así, ¿verdad? ¿Cómo hacían para llegar con el evangelio? Tenían que reunirse, tenían que ir a las casas, como decimos nosotros, yepopete uno a uno, a llamarlos, a reunirlos. Hoy en día, con un aparato así, la gente por todas partes tiene el televisor. Incluso cuando nosotros éramos niños, teníamos que ir al vecino para ver. Todos los niños nos juntábamos en la casa de uno para ver la televisión. Sí, en blanco y negro. Blanco y negro. Hace 60 años. Ahora en septiembre se cumplen 60 años del arribo de la televisión acá en Paraguay. Ya. Bueno, pero en 60 años mucho se hizo y también desde el 2021, cuando nace Ñande Yarañe, mucho hicieron ustedes. Y acá el padre Víctor Cabañas, sobre todo, y ese grupo de jóvenes tan espectacular que siempre lo acompaña, y porque tener un canal o llenar las horas de un canal no es moco de pavo. Así mismo, ¿verdad? Hay que contemplar muchas cosas y tener una mente abierta para las relaciones públicas también y humanas, y solicitar materiales. Así mismo. Y ese tipo de cosas, y llenar la grilla. Y bueno, ¿qué es lo que...? Y esa parte de la evangelización, a ver, ¿qué es la evangelización? Entonces, justamente, como estábamos definiendo, el eu angelos, el llevar esa buena noticia y en cada cultura, ¿verdad? Ahora, esta es nuestra cultura, ya que dijiste cuál sería el elemento difícil. Y bueno, cada tiempo tiene lo suyo, ¿verdad? Ahora también nosotros estamos viviendo un tiempo bastante difícil, pero el evangelio se tiene que llevar a todos los ámbitos, ¿verdad? No es solamente, como algunos piensan, dentro del templo, sino que la buena noticia tiene que repercutir en la vida y llevar a la vida de la familia, a la vida de la educación, a la vida de la política, a la vida social, en fin. O sea, tiene que haber un verdadero cambio. Y eso significa evangelizar, o sea, pensar con los nuevos criterios de esa buena noticia. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? Y nosotros lo decimos desde la palabra de Dios, justamente, o sea, desde la Biblia. Sí, ¿cómo ustedes digo, o sea, particularmente usted, padre, y toda la congregación y todo el mundo católico, ¿cómo congregan adherentes ustedes? ¿Cómo logran
digamos que alguien que está seguramente atendiendo otra manera de llegar a Dios, venga hacia donde están ustedes, porque por más que hay solamente un Dios, ¿verdad? Pero hay gente que busca otros caminos para ese mismo objetivo. ¿Cómo ustedes hacen que esa fortaleza se concentre en ustedes? Bueno, esto es lo que le llamamos nosotros el anuncio, o querigma se le dice también, ¿verdad? Desde el griego también, que es el anuncio. Y entonces, toda evangelización comienza siempre con una propuesta. Es una propuesta. En la propuesta, esto es lo que se presenta, esto es lo que dice. Claro que uno se tiene que ir formando también para conocer bien cuál es ese mensaje, ¿verdad? Y entonces desde ahí se comienza. Primero el querigma. Después ya está la parte catequética. Querisma. Querigma, con la G. Querigma. Querigma. Así mismo. Querigma. Entonces eso quiere decir anuncio, anunciar, en griego, ¿verdad? Querigma. O sea, siempre tiene que ser un anuncio. Es decir, vengo y como que te ofrezco, no sé, te gusta comprar esto, ¿verdad? Más o menos así es como vender el producto. Entonces eso es lo primero que se tiene que hacer. Y bueno, hay metodologías, hay personas especializadas también en eso, hay gente que se dedican a eso, al anuncio, que les gusta, entonces van, visitan a la gente, etcétera. Además de hacer por los medios de comunicación, ¿verdad? Porque por ahí uno está haciendo zapping y encuentra, como una vez un señor me decía, estaba haciendo zapping y le he visto ahí a un sacerdote, era yo ese, le he visto, y comenzó a hablar, y dice, enseguida cambié, dice. Y cambié y en el otro canal le volví a encontrar, dice, porque nosotros estamos en 5 canales, ¿verdad? Y entonces, cambié de nuevo y le encontré. Ahí pensé, dice, Dios me debe querer decir algo, y me quedé a escuchar eso. O sea, era la tercera vez ya que estaba cambiando. La tercera vez. Bueno, qué interesante. O sea, ese es el anuncio, ¿verdad? Y bueno, y hay metodologías, hay formas, hay todo estudio, ¿verdad? De eso, como toda empresa, por decir así, cuando uno quiere, como marketing, ¿verdad? Pero después, una vez que la persona dice, bueno, esto me interesa conocer, qué es esta buena nueva, cómo tengo que vivir, qué es lo que me propone, me parece interesante. Entonces, viene el segundo paso, que sería la catequesis. Eso también de la palabra griega categeo. Categeo quiere decir conocimiento. Porque la gente puede quedarse nomás así, alabamos a Dios, todo, aleluya, gloria a Dios, pero no sabe mucho el aspecto doctrinal, ¿verdad? La formación es la catequesis, categeo, lo que resuena y lo que uno entiende, pero haciendo un proceso. Vos podés decir, yo quiero ser, no sé, ingeniero, pero si nunca te sentás a estudiar y a conocer, entonces no podés seguir, ¿verdad? Entonces la vida cristiana también, en esa propuesta hecha, se tiene que hacer una formación. Y esa es la formación que le decimos doctrinal, ¿verdad? Catequética. El tercer elemento, no basta también solamente un conocimiento. Es decir, no, el famoso, porque nosotros alguna vez decimos, Sheikh Guapa hoy, conozco todo y con eso ya soy cristiano. No, tiene que venir el tercer elemento, que se llama la liturgia. Son todas palabras griegas, ¿verdad? De ahí viene liturgia. O sea, liturgia es celebrar lo que uno conoce, ¿verdad? Es como decir, yo recibí mi título de ingeniero y no es que me voy, pongo mi casa en la pared y listo, ya soy ingeniero. Ahora vas a comenzar a trabajar, ¿verdad? O sea, a poner en práctica. O sea, la liturgia sería el aspecto práctico de lo que uno verdaderamente profesa, de lo que uno sabe, del categeo, que lo asumió desde ese querigma, desde ese llamado, ¿verdad? Y termina con el cuarto elemento, que es el aspecto diaconal, se dice. La diaconía, también palabra griega, que quiere decir servicio. O sea, no es que también nos reunimos ahí para Dios me quiere, Dios me ama y nos quedamos ahí. No, se tiene que ver después en tu casa, en tu familia, que sos una persona comprometida con tu sociedad, no sos corrupto, no le robás, porque sabes lo que te dijo, ¿verdad? Y lo celebrás, y así. O sea, esa sería la parte un poco de la diaconía que se dice, que es el servicio, o sea, poner todas las cualidades, riquezas, lo que uno va aprendiendo al servicio de la propia comunidad. ¿Cuántos años de formación? Y la formación después del sacerdocio, en línea general. En línea general, bueno, para después del sexto curso le llamábamos en aquel tiempo, tercero de la media hora,
11 años, ¿verdad? 11 años. El aspecto de la filosofía primero, luego el aspecto pedagógico, psicológico y luego la teología. Esa es la formación que tenemos nosotros en la formación salesiana, que yo hice la formación salesiana, ¿verdad? Después de 11 años, entonces me ordené sacerdote. Y después, a partir de ahí, ahí ya podés salir, por decir así, y te suelen pedir por lo menos mínimo 3 años de acción pastoral ya como sacerdote. Y después tenés la posibilidad, pero eso ya si echan ojo y te dicen, bueno, vos podés especializarte, te podés ir a tomar un punto específico, porque necesitamos, no sé, doctor en filosofía, doctor en teología, doctor en moral o lo que sea, cualquiera de los aspectos que se necesita, ¿verdad? Yo después de 3 años había pedido el aspecto bíblico, eso es lo que me interesaba, ¿verdad? A pesar de que me proponían otras cosas también, ¿verdad? O sea, la parte de la pastoral juvenil o la filosofía. Usted se adentró en la Biblia. En la Biblia, sí. Eso es lo que siempre me gustó, ¿verdad? Qué bueno. O sea, incluso cuando me dijeron, queremos que vaya a estudiar filosofía, ¿verdad? O sea, estudiar filosofía, etcétera, etcétera, y luego para poder enseñar filosofía en los seminarios. Y yo le decía, pero yo no le voy a predicar a los filósofos, a Heidegger o a no sé a quién le decía. Yo quiero predicar la palabra de Dios, le decía. O sea, era lo que yo sentía. No estoy diciendo que eso nos ponga la base y que es esencial y fundamental, ¿verdad? Porque de la filosofía ahí nace todo. Nace todo, ¿verdad? Porque incluso la teología es una filosofía, pero mirada desde Dios. Por eso es Theos, Logos, ¿verdad? Un tratado, un estudio profundo, pero con las raíces filosóficas. Bueno, y la parte de la Biblia, ¿qué es lo que más? Porque adentrarse en la Biblia es adentrarse en la propia historia, ¿verdad? De miles de años. ¿Qué es lo que más le llama la atención? O sea, todo ha de ser una maravilla, pero y más si uno es apasionado por esto de la historia, de la filosofía, de los dogmas, todo lo que está diciendo usted y lo que representa usted también, pero ¿qué es lo que más le llama la atención de la Biblia? ¿Quiénes escribieron la Biblia? Tuvo muchos cambios la Biblia por el camino, hubo mucha gente que queriendo hacerlo mejor también se contradijo, o bueno, decía una cosa mientras que el anterior dijo otra, y estaban los que corregían y ese tipo de cosas. ¿Cómo se sabe el certero camino de la Biblia? Bueno, la primera pregunta que me decís, ¿qué es lo que me llama la atención y me encanta en la Biblia? Es que justamente ahí se escribe la experiencia del hombre mirado desde Dios. Esa es la definición, ¿verdad? Biblia de por sí quiere decir en griego también biblioteca, ¿verdad? O sea, es la colección de estos libros canónicos, es decir, aquellos que fueron aceptados también dentro de una comunidad. Lo lindo de la Biblia es que se lee desde una comunidad, no desde un aspecto personalista. Incluso cómo se utilizan después los términos, el nombre de Dios mismo, ¿verdad? Está en plural, como diciendo que Dios es comunidad. Y después viene Dios está en plural. Está en plural. Elohim, el nombre de Dios sería El, que sería singular, El. Pero en la Biblia te pone Elohim, ¿verdad? Vayomer Elohim, y Dios crea, Bará Elohim, o sea, la palabra Elohim en todas partes, ¿verdad? Después también le pone otro nombre, el nombre Yahvé, por ejemplo, Yehová, ¿verdad? Entonces aparece también, o aparece el nombre de Shaddai. Cada uno de ellos tiene un significado, por eso te estaba diciendo en la definición de la Biblia. Tiene un significado, son diferentes. Sí. Por ejemplo, Shaddai quiere decir el Dios de las alturas. Entonces es una experiencia, por eso digo, del hombre, de la persona, del pueblo, pero que mira su vida desde Dios. Porque recordemos que estamos entrando en el campo religioso. Y cuando hablamos de religión, estamos hablando del religarnos a nuestra esencia. O sea, buscar el sentido de tu vida quiere decir religión. Por eso que algunos que dicen, yo soy ateo, no tengo Dios, no, mentira, es porque no se puede vivir sin religión. Porque él está buscando su esencia, quién soy yo,
pero a través de otros caminos, como vos estabas diciendo, ¿verdad? Solamente eso, pero todos somos religiosos, por eso se dice en la filosofía, ¿verdad? Se dice que el hombre de por sí es un hombre religioso, es un ser religioso, porque busca... Tiene que creer indefectiblemente en alguien. Exactamente, aunque sea en el dinero, o aunque sea en la política, o aunque sea en cualquier virorey, pero cree, ¿entendiste? En algo. O sea, porque, claro, porque eso le da sentido a su vida, porque si no, su vida no tendría sentido. Es como que buscar, ¿qué? Volver a ligarte a tu propia esencia sería, ¿verdad? Y entonces va detrás de eso. Y bueno, entonces en la Biblia lo que nosotros estamos encontrando es una respuesta entonces a este ser existencial, los problemas del hombre. Tal vez ahí no te pone directamente, no te dice, este es el problema y esta es la ecuación que vamos a realizar para resolver el problema, ¿verdad? Sino que la Biblia aparece ya como un libro de respuestas. Ahora vos tenés que, leyendo eso, procurar entender y decir, ¿cuál fue el problema ahí? ¿Por qué ellos están hablando de esto? ¿Verdad? Entender entre líneas. Exactamente. Lo que pasa. Así mismo, ir entendiendo. Y eso es lo que se llama la exégesis, o sea, estudiar profundamente. Y ahí viene todos estos estudios, y esta es la dificultad verdaderamente de la Biblia. Porque, imagínate, tenés que ubicarte en aquellos tiempos en que no había tanta comunicación, tantos escritos, tenés que utilizar la arqueología, tenés que utilizar la historia, tenés que utilizar todos los elementos que se disponen en el estudio actual científico para poder luego interpretarlo. Últimamente están haciendo hincapié en el famoso manto sagrado. Sí. ¿Cómo que se dice? La túnica santa. La túnica santa. Que envolvió a Jesús, claro, de la resurrección, ¿verdad? Pero en esa época, me imagino yo a la distancia soy neófito en esto, eso se experimentaba como una parte de esa tradición de los entierros, ese tipo de cosas. O sea que habrán habido varias túnicas alguna vez. Varias, digo, en línea genérica. Sí, todos los muertos, ¿Y cómo se sabe que esa es la verdadera túnica? O sea que, por ejemplo, yo sé que tenemos que creer en algo, pero y a mí me apasiona eso también, ¿verdad? Y quisiera yo que se revele el rostro de Jesús, que muchas veces se reveló al parecer, pero todavía no tenemos con certeza cómo realmente fue o era ese rostro. Pero eso de la túnica, puede ser correcto ese camino que se está, digamos, de vuelta, surgiendo otra vez. Y bueno, son tentativos de la curiosidad del hombre, porque al final de cuentas, todo progreso se da en nuestra humanidad gracias a la curiosidad y al deseo de ir resolviendo ciertos problemas, ¿verdad? Esto no entra en el campo bíblico, evidentemente, sino que, como ya dijiste, dentro del aspecto más bien de la tradición, ¿verdad? E incluso, atención, porque en la Biblia también encontramos muchos elementos que no son elementos científicos, son elementos mitológicos, son narraciones, como decir, te estoy contando Caperucita Roja, ¿entendiste? Pero donde pedagógicamente te estoy llevando a la enseñanza, que es lo esencial y lo fundamental. Entonces, yo eso le suelo decir a la gente cuando comenzamos con la introducción a la Biblia, ¿verdad? Porque algunos ya piensan que todo lo que encuentran ahí, ¿por qué dice la Biblia y por qué está escrito así, ¿verdad? No, hay que hacer un estudio profundo y hay que ir con mucha calma, ¿verdad? Algunas veces uno le dice, Caín y Abel, yo le digo a los alumnos, ¿verdad? ¿Existieron o no existieron, verdad? Y entonces uno me dice, sí, existieron. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, ¿verdad? Y otros dicen, no existieron porque es una mitología, es un cuento, etcétera, etcétera, una narración. Entonces yo siempre les digo, cuando leemos la Biblia tenés que decir sí y no. ¿Por qué? Porque no normalmente son narraciones. Y ahí le digo yo, ¿verdad? Alibaba y los 40 ladrones, ¿existieron o no existieron? Y existen, ¿por qué? Porque hay mucha gente que son más de 40 ladrones, ¿entendiste? O sea, se refiere a la enseñanza, ¿verdad? Y entonces, Adán y Eva, incluso las terminologías que utilizan, Adamá quiere decir suelo, tierra, ¿verdad? A ver, ¿cómo es? Adamá
Adama. Y de ahí viene Adán, el nombre sí. Adán. ¿Cómo se llama el primer hombre? Adán. ¿Pero por qué se llama Adán? Porque viene de la palabra Adamá. Le sacas la A al final nomás y ya queda Adán. O sea, Adam con M es. Con M, exactamente. No es con N. Así mismo. Adán. Adán. Por eso que alguno escribe con N, equivocado. Por Adán decirlo. es con M. Con la M. Adamá, sí. Adamá. Que quiere decir tierra, suelo. Y entonces, el autor sagrado, cuando está escribiendo, te hace entender que vos sos, ¿qué? Recuérdate que eres Adamá, recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. Recuérdate que eres mortal. Exactamente. O sea, lo que está mortal. queriendo hacer es enseñarte. Por eso la Biblia es un libro pedagógico. Y ese es otro elemento, ya que me preguntaste qué es lo que más me llama la atención y me gusta, justamente son estos elementos, ¿verdad? Porque la Biblia es hoja de ruta, yo le suelo decir, ¿verdad? O sea, es pedagogía, es un libro como que vos utilizás en el colegio para aprender una materia. Aquí es para aprender sobre el camino de tu vida. Sí, un manual de instrucción. Así mismo, así mismo. Un manual de instrucción. Con un lenguaje ciertamente mucho más difícil, ¿verdad? Porque viene también de culturas muy antiguas, ancestrales, milenarias, ¿verdad? Bueno, buenos días Bruno y Padre Cabañas, Mirta de Luque soy. Me gustaría consultarle al Padre qué piensa de las guerras alrededor del mundo y los conflictos políticos que afectan a gente inocente, el caso de Gaza, por ejemplo. Sí, y esa terrible. gente que estaba muriendo allá en Gaza y gente que no tiene nada que ver con ejércitos, sino que padece por la hambruna existente. Bueno, muchas gracias Mirta de Luque. No sé qué nos puede decir acá el Padre Cabañas. Bueno, y toda guerra siempre es cosa negativísima, ¿verdad? Y lo encontramos en todas partes, lastimosamente. Y bueno, pero ante estas propuestas, justamente, o mejor dicho, ante estas realidades está la propuesta de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque si decíamos la buena noticia, para esa gente en este momento, ¿cuál es la buena noticia, verdad? La paz, la serenidad, el convivir. Ahí, por ejemplo, se puede aplicar tranquilamente Génesis capítulo 4, ¿verdad? Que te habla de Caín y Abel. En realidad, Caín viene también de otro verbo que es caná. Y caná quiere decir apoderarse, adueñarse. Quitarle el poder a Dios quiere decir caná, en hebreo, caná, es un verbo. Y justamente en el capítulo 4, versículo 1 del Génesis, ahí aparece Eva, que dice, me he adueñado de este hijo que me ha dado Dios. ¿Y qué hace Caín con su hermano, que se llama Abel? Ese es Hebel. Ayer justamente se leyó la primera lectura del libro del Eclesiastés, ¿verdad? Utilizando Hebel, Hebelín, Becol, Hebelín, que quiere decir suspiro, el vaho, ese que pasa, o lo nulo, lo efímero, ahí sería. Entonces, estos dos nombres, ¿viste? Son nombres teológicos. Lo efímero porque fue muerto. Exactamente, porque le mataron a corta edad. Por eso se llama Abel, por eso. Porque su vida duró muy corta. Muy brevemente. Muy breve. Y entonces, por eso se llama Abel. Y el otro se llama Caín, ¿por qué? Y porque justamente cuando una mamá se adueña, ese es el famoso Sumembujina, o si no, Mitanlayaba, ahí decimos nosotros, ¿verdad? Malcriado. ¿Qué sucede? Y mira lo que después hace con su propio hermano, ¿verdad? O sea, que no llega a respetar a su hermano. Bueno, con respecto a la guerra que dice ahí Mirta, y bueno, es un poco así, ¿verdad? Y Caín y Abel somos nosotros, ¿entienden? O sea, es la figura del hombre, el cómo se presenta, cómo nosotros somos capaces, incluso porque esto es un genocidio verdaderamente lo que están haciendo. Tremendo, estuve viendo que iban para, pobrecito, para comer algo, todo flaco, todo así. Famélicos. Famélicos. Y le disparan ahí para que no pasen, dice la valla. El ejército de Israel, imagínense. El ejército de Israel. Y lo que está pregonando uno de estos israelíes ahí que dicen que tienen que morir todos los niños de Gaza, dice. Eso salió ahora, ayer o antes de ayer. Lo mismo que ya había. Que tienen que morir todos los niños. Capítulo 2, que querían matar, dice, a todos los israelitas en Egipto, ¿verdad? Tienen que morir de hambre, inclusive, así dijeron. Dijo un personaje, una barba larga. Bueno, qué buen programa, como siempre, querido Bruno. Me gustaría preguntarle al padre Cabañas, ¿qué le parece el nuevo Papa? Yo le iba a preguntar también acerca del nuevo Papa y qué representó para el padre
Cabañas, bueno, esos 12 años creo que de papado del el Papa Francisco, en este caso. Te saluda Julio de San Vicente. Bueno, lo primero, ¿cómo era el primero? El nuevo Papa, el nuevo Papa, León. El nuevo Papa, sí. Bueno, primero que es joven, eso León me parece, 14, León León 14, 14. me parece muy interesante. Y después también lo que de a poquito está proponiendo, ¿verdad? Ciertamente que tiene una figura muy diferente, ya uniendo un poco con esa segunda partecita de lo que dice el Papa Francisco. Sí. El Papa Francisco dejó cosas muy interesantes. Nosotros conocemos a nuestros vecinos como son los argentinos, ¿verdad? Entonces son propuestas muy interesantes, ¿verdad? Porque se lanzó mucho el Papa Francisco, abrió mucho. A favor nuestro también. A favor, también, a favor incluso del Paraguay, ni qué decir, ¿verdad? Impresionante. Fue una cosa espectacular, ¿verdad? Y también creo que tuvo una formación, dice, con una señora paraguaya y todas esas así cosas. Mismo. Y bueno, y todos esos detalles. Pero lo que yo rescato, por ejemplo, del Papa Francisco, esta insistencia, que siempre se dijo, ¿verdad?, en la iglesia, pero uno lo dice de una o de otra manera diferente, este famoso iglesia en salida. La iglesia en salida, como diciendo, bueno, déjense ustedes los curas o los cristianos en general, de estar en su escritorio y hablar ahí, pero métanse con la gente, con el pueblo, toquen la realidad. Aquí cuando estaban en León Condú, por ejemplo, eso decía, tocar la carne del pobre, decía, ¿verdad? Tocar. No solamente dice, tira ahí por tu ventanita una monedita o una platita y listo, y arreglate vos, no. El tocar la carne del pobre, como significa meterse un poquitito más dentro de todo lo que significa el aspecto social, el aspecto político, el aspecto educacional que necesitamos tanto, ¿verdad? Porque la pobreza viene justamente porque nos falta educación, ¿verdad? Y entonces después es fácil extender la mano a un político y bueno, y ahí te ganas un poquitito tu pucherito y seguir de la misma manera, no hay avances, sobre todo desde la formación y educación. La pobreza se extiende por falta de educación. Eso es esencial y fundamental, ¿verdad? Ahí vemos imágenes del Papa Francisco acá hace 10 años. Visitando a los, sí. Hace 10 años de esto. Italia, o esto es aquí. Esto es no, aquí esto es acá, hace 10 años acá en Paraguay. Mirá. Visitando a los niños de la Costa Ñúa. De la Costa Ñúa. Sí, impresionante. Qué maravilla, y siempre nos acordamos del Papa Francisco. ¿Y qué le falta a este actual Papa para, digamos, que nosotros hablemos de él también, sin pensar en el Papa Francisco directamente, porque siempre lo queremos a este nuevo Papa? Yo sé que no es fácil llegar y bueno, tiene que conocer todo ese mundo que ha de ser inmenso, el que tiene que manejar él, ¿verdad? No es nada fácil estar en sus zapatos. Pero ¿por qué pensamos en el Papa Francisco primero y después, en todo caso, en este actual Papa León XIV? Y yo pienso que necesita su tiempo, porque siempre la novedad no es que ya enseguida entra en el marketing, como se dice, ¿verdad? De maduración. Exactamente. Pero yo pienso que irá entrando mucho, porque es joven, por una parte. Tal vez, eso sí, no tiene ese carisma como podemos esperar del Papa Francisco, porque el Papa Francisco se lanzaba y decía cada cosa, y entonces eso hacía que todos los medios que dijo esto, lo que estaba a favor y lo que estaba en contra. El mundo necesita misioneros, dice. El mundo necesita misioneros de justicia y de paz. León XIV juntó a más del 1 millón de chicos ahora en el jubileo de este 2025. Tor Vergata, ayer justamente. Ayer. ¿Cómo es Tor Vergata, en Roma, Tor Vergata. ¿Y eso qué es? Y es ¿O qué fue? Un lugar. Fue un encuentro conclusivo justamente de todo lo que ellos estaban haciendo ya de los jóvenes. De Paraguay también fueron muchísimos para el jubileo de este año 2025. El lugar nomás, es como decir, se reunieron, no sé, ahí en, ¿cómo se llama? Cerca del aeropuerto, ahí donde estuvo con el Papa
cuando vino Sí, Juan sí. Pablo II. Sí. Entonces, eso nomás. Tor Vergata es una localidad ahí en Roma. Bueno, soy Lucía de Itauguá. Me gustaría consultarle al padre Cabañas si cree que los jóvenes de hoy en nuestro país están lejos de la fe. Ejemplo, la Semana Santa no es la misma que en años anteriores, que años atrás. Yo experimenté últimamente, eso lo sentencia aquí de vuelta Lucía de Itauguá. Saludos, Bruno Masi. Bueno. ¿Qué dice usted, padre? Y depende dónde también, pero es cierto, hoy en día para los jóvenes es mucho más difícil esto de encontrar y manifestar su fe. Entre comillas, vamos a decir, tienen más distracción o tienen más posibilidades, ¿verdad?, de ir de aquí para allá, etcétera. Incluso en otras sociedades que se nos han adelantado. Uruguay, por ejemplo, ya hace tiempo que le llaman nomás luego no Semana Santa, Semana del Turismo le llaman. Directamente. Así, directamente ya, ¿verdad? Bueno, pero eso depende un poco de nosotros. Semana ¿verdad? del Turismo. Sí, Semana del Turismo. O sea, esta semana, qué santa ni nada. O sea, somos nosotros los que lo vamos a volver una semana verdaderamente santa. Yo recuerdo que Benedicto XVI, y mucho tiempo atrás ya, porque era un gran teólogo Benedicto XVI, él escribía que los cristianos del 2000, él hablaba ya del cristiano del 2000 en adelante, ya estamos en el 2025, dice, serán aquellos cristianos verdaderamente que están convencidos de su fe y no simplemente por una tradición de vivir lo que la sociedad te ofrece, sino que van a tener que ser ellos mismos los que produzcan y caminan y que hagan su camino de fe. Y bueno, eso es un poco lo que se ve también en nuestra sociedad, ¿verdad? Incluso si nosotros decimos es Semana Santa, vamos a decir en todo el país, feriado, que esto, aquello, pues mucha gente aprovecha también como para hacer turismo. Para hacer turismo, para ir a visitar a sus familiares y se queda ahí, pero de participación no sé si tiene mucho, ¿verdad? Pero tal vez en la cabecita se le queda eso de Semana Santa. Y además nosotros tenemos una historia muy particular, los paraguayos, ¿verdad? El Paraguay. Porque con el 1870, después de 1870, los que verdaderamente salvaron el aspecto religioso, ¿quiénes fueron? La familia, las mujeres. Y por eso es que nosotros en nuestras casas, y es una cosa, a mí como sacerdote también me encanta cada vez, yo entro en cualquier casa y lo primero que veo, siempre hay un nicho en algún lugar, su santo. Sí. Pero eso, ¿quién es lo que lo hicieron? Y justamente lo hicieron porque no había sacerdotes, no había dónde reunirse. ¿Y dónde se hacía la oración o dónde se hacía la pequeña iglesia? Se volvió a la iglesia doméstica. No había sacerdote, no había obispo. Juan Sinforiano Bogarín fue consagrado, el gran obispo, consagrado por un salesiano que vino justamente del Uruguay, Monseñor Lasaña, ¿verdad? Él lo consagró como obispo. No había obispo en todo el Paraguay después de la guerra del 70. Y entonces, ¿quiénes salvaron ese aspecto religioso profundo? Y fueron las mujeres, las mamás, en la familia, en la casa. La abuela. Y esas raíces son las que quedan en nuestra gente. Muchas veces se contentan con que tengan sus santitos, sus nichos, su oración ahí, y les cuesta más el aspecto comunitario. Hay una señora de nombre Lidia Jiménez de Duarte que le pregunta aquí al padre Cabañas desde Areguá. Además de San Roque y Chiquitunga, Paraguay cuenta con otros candidatos a beatos. Siempre le veo al padre, dice ella. Lidia Jiménez de Duarte. Sí, y ahora terminó ya la causa aquí a nivel de Paraguay, de diócesis en Carapeguá, el padre Julio Duarte César Hortellado. ¿Ah, sí? Sí, padre Julio César Duarte Hortellado. Y ahora ya se entregó a la nunciatura, al nuncio, y esos documentos ya están en Roma, y ahí tienen que hacer, porque hay todo un dicasterio de la causa de los santos, donde tienen que ver todos los testimonios, leer su vida, cómo fue, y después, de acuerdo a las virtudes, y si aprueban, entonces tendremos ya este otro beato.
Pero también ya se abrió la causa. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es el nombre de Julio César Duarte Hortellado. Ah, ¿sí? Él desarrolló todo su ministerio y murió joven en la diócesis de Carapeguá. Y etcétera, ahí están sus restos. Y así, padre Julio César Duarte Hortellado. Y ahora está entrando mucho también, ¿verdad? Después está el monseñor Juan Simoriano Bogarín también, ¿verdad? Que se está comenzando este proceso también para llevarlo a los altares. Fue un Primero santo, es señor. beato primero y después, ¿verdad? Es canonizado. Dígame, y dentro de lo que ustedes organizan, o usted lleva adelante, padre Víctor Cabañas, está este apoyo comunitario, por ejemplo, el respaldo a los feligreses, a los donantes, conocidos como padrinos, entre comillas, y hay más de 300 padrinos que han contribuido al sostenimiento del canal. Estamos hablando del canal Ñandeyara Ñe Televisión. Están los padrinos que sostienen 300 padrinos. Y esos padrinos hacen posible que siga saliendo al aire el canal. Sí, o Es sea, muy importante. una parte, ¿verdad? Por eso te estaba diciendo al comienzo, tenemos publicidad, tenemos tres maneras. La publicidad, que otra vez son así amigos comprometidos, ¿verdad? Que tienen su empresa y entonces ponen un poco de publicidad, ¿verdad? Le pedimos. Y como un recambio, vamos a decirle, que también nosotros le damos y le agradecemos ese servicio para nuestra evangelización. Luego están los padrinos. Estos padrinos son los que mensualmente o cada 2 meses o 3 meses o una vez al año dan un aporte voluntario. A eso le llamamos padrinos y madrinas. Y hay mucha gente, ¿verdad? Ahí llegamos a 350, disminuye, aumenta, así estamos, ¿verdad? Porque como es voluntario, entonces la gente lo va dando de acuerdo a sus posibilidades también. Ahí no se pide, usted tiene que dar tanto, ¿verdad? Usted dona lo que usted quiera. Siempre con esta visión de que podamos estar al aire y seguir evangelizando y transmitiendo la palabra de Dios, ¿verdad? Y luego tenemos la tercera manera, que es en estas celebraciones, cuando nos piden, por ejemplo, ir a algunas comunidades, entonces llevamos nuestra alcancía. Entonces, ahí les digo, bueno, ahí los que quieran aportar, nos aportan. Bueno, y el contacto para colaborar con el canal, me señalan aquí, hay un teléfono, un contacto para colaborar con el canal del padre Cabañas, Víctor Luis Cabañas. El de la secretaría, ¿verdad? Que le atiende la señora Carmen, está ahí. Y está también la señora Amada. Son 2 teléfonos que más se utilizan, ¿verdad? Del 0981 50 50 36. Ese es el de la secretaría, que está ahí con la señora. Se puede enviar mensaje. 0981 50 50 36. 36, muy fácil. Ese es de la secretaría. Y luego a mí también me suele escribir y el mío suele aparecer luego ahí. ¿Cuál es? Sí, A ver, 0986 404 603. Ese es mi número. ¿Usted fue muy amigo del padre Aldo Trento? Nos conocimos, pero no, porque cuando volví al Paraguay él ya estaba un poco medio retirado, por decir así, ¿verdad? Y entonces no es que estuvimos muy en contacto, pero sí nos conocíamos, sí. Se conocían. Bueno, simplemente le felicito. 5 canales, dijo. Estoy en 5 canales, dijo. Bueno, usted. porque compramos espacios, ¿verdad? Así como te estaba diciendo, para llegar. Porque cable no tenemos en todo el país, ni todo. Sí, claro. Pobre gente de la campaña, etcétera, no tiene un cable. Primero, que no llega, ¿verdad? Y segundo, que también el precio, etcétera, a algunos les cuesta tener Sí, por cable, supuesto, ¿verdad? por supuesto. Incluso aquí dentro. Y además algunos tienen de una empresa, otros tienen de otra empresa, etcétera, y por lo tanto nosotros estamos en Tigo y estamos en Copaco. Sí. Cable. Tigo y Copaco. Por eso la cantidad Canal de cables. 25, Sí. Y entonces, para poder llegar a las otras personas, compramos espacios y estamos en NPI, Telefuturo y La Tele. Sí. Más Unicanal y
nuestro propio canal. Por eso decía 5. O sea que están en todas partes. Entonces. Sí. Y más o menos, nos falta Canal 9, C9N. No. Ahí tenemos que estar, claro, la evangelización tiene que llegar. Pero están en todas nos falta partes. Pro, después que otros hay por ahí. Y ahora estamos acá en BM Online. Y aquí ¿verdad? también tendríamos que estar. En BM Online. Bueno, padre Víctor Cabañas, muchísimas gracias. El sacerdote Víctor Cabañas con nosotros, sacerdote católico, conocido por su innovador proyecto de evangelización a través del canal de televisión Ñande Yarañe Televisión, justamente. Y es plausible, muy importante lo que hacen ustedes y lo que hace usted, padre Cabañas. Así que yo de vuelta lo felicito en nombre de muchísima gente que no solamente lo vio hoy, sino lo sigue a través de esos canales mencionados, y también sabemos de la importancia de lo que usted propaga, ¿verdad? Que es la fe en Cristo y todo lo que eso nos conduce a un estadio superior en muchos aspectos, ¿verdad? Va directamente desde el alma para afuera o viceversa, de lo de arriba para el alma. No sé, si usted quisiera agregar algo, quiere decir algo en particular, alguna proyección futura suya. Sí, bueno, proyección, seguimos pensando de ir mejorando también, ¿verdad? Todo lo que significa la evangelización. Y como ya me tiraste la lengua, entrar más canales, llegar a más gente, ¿verdad? Porque vos sabés que cada uno también quiere ver su canal. Y cada uno está... Algunos hacen zapping, ¿verdad? Pero pues siempre prenden en alguno que más les gusta, ¿verdad? Bueno, eso como proyección. Y después, por otra parte, el hecho de que todos también somos responsables en este deseo de hacer un país mejor, ¿verdad? Y eso se hace cuando uno se religa a su propia esencia, ¿verdad? Y uno vive de acuerdo a lo que Dios también quiere de cada uno de nosotros. Y muchas gracias a vos también por este hermoso espacio que estamos compartiendo. Gracias. Hacer un país mejor. ¿Qué es hacer un país mejor? Y donde todos asuman su capacidad crítica también ante todo lo que estamos viviendo, y entonces todo lo que está negativo, ser capaces, ¿verdad?, de ir erradicando, sacando, ¿verdad? Y estábamos hablando de la educación, estábamos hablando de la política, estábamos hablando de la economía. O sea, darle a cada lugar, darle un puesto, pero buscando ese 100%. No vamos a llegar seguramente, pero por lo menos lleguemos al 80%. Y no nos quedemos en el 10 ni en el 20%. Bueno, así mismo es, padre Víctor Luis Cabañas con nosotros. Somos BM Online. Conectate con nosotros.